Vamos a presentar a Rocío. Gracias por venir. No, gracias a Un ustedes. gusto muy grande, Rocío. Igualmente. Hoy vamos a contar una historia muy dramática de tu hermana, de María Isabel, de Gabriel y de tantas mujeres argentinas que me imagino que viendo lo que pasó este fin de semana con Luna, sienten también un punto de altísima identificación y de impacto por lo que pasa en la Argentina y por lo expuesta que ustedes están. Y pasó en tu familia con tu hermana, ¿no? Sí, así es. En algunas cosas me recuerda a lo que pasó con mi hermana, la historia de Luna. ¿Cuándo comenzó? Porque todo tiene un principio y supuestamente son historias de amor. Tu Sí. hermana con un joven un poquito más grande. Sí, se conocieron cuando ella era muy joven, tenía 18 años y él 25. Mis padres no aprobaban esta relación, se escaparon para vivir juntos. Ujú. Desde el principio tenían problemas, iban y venían, él tenía problemas con el alcohol. Y la familia de él era muy violenta y había tratado de agredir a mi hermana físicamente, tampoco la aceptaban. La familia de él ya era violenta con tu hermana. Sí, Ellos desde que el vivieron principio. fuera de la casa de ustedes, hicieron su vida un tiempo. Un tiempo hasta que ella quedó embarazada de mi sobrino mayor. Sí. Entonces se hicieron una casa atrás de la casa de mis padres. Ujú. Y bueno, vivieron ahí y después se mudaron. Se Ujú. mudaron a Virrey del Pino y después a Cañuelas. Ujú. Un día pasó y comenzó el principio de esta historia. Pues son historias que comienzan, vuelvo a repetir, como supuestas historias donde se construyen con amor, un chico en el camino. Pero un día hubo un hecho que marcó el principio de lo que iba a ser el final de esta cruel historia. Fue la primera agresión de Gabriel con tu hermana. ¿Lo puedes contar? La primera agresión física, quiero declarar esto porque, bueno, ella era víctima igual de violencia psicológica y sexual también. La primera agresión física fue en julio del 2021. Fue el primer intento de femicidio. Estaban, bueno, por ir a acostarse, le ofrece hacerle unos masajes, a lo que ella accede y después, así sorpresivamente, la aprisiona el cuerpo con las piernas, con una mano le tapa la boca y con el otro brazo empieza a ahorcarla, por lo que ella no podía gritar. Según lo que ella me había contado, era que trataba de gritar, pero no podía, que luchó con todas sus fuerzas, pero me dijo que en ese momento se dio cuenta de que iba a morir. Iba a morir, claro. A todo esto entonces se ve que aunque ella no podía gritar, algún sonido, algún ruido pudo Claro. hacer, que escuchó a mi sobrino menor, quien golpea en la habitación, no pasa nada, entonces entra y lo sorprende. Y lo ve al padre intentando ahorcar a la madre. Sí, asfixiando a la madre, ¿Cuántos años tu sobrino ahí? 11. Oh. Entonces él le grita que se vaya, él no lo hace, queda paralizado, entonces la suelta. Entonces ella grita, llamen a la policía, me quiere matar, me quiere matar. Mi sobrino mayor, que estaba en el living en la computadora, escucha los gritos. Dos varones, los chicos. Sí, sí, él tenía 16 creo en ese momento, 15, 16 años, y entonces corre descalzo al patio, salta el muro y se mete en la casa del vecino y le pide que llamen a la policía. O sea, este sujeto quedó en una situación muy comprometida ante tu hermana, ante los hijos, Sí. porque descubren por primera vez que no solamente había violencia psicológica, sino violencia física. Sí. ¿Y tu hermana a partir de ahí qué hizo? Mi hermana a partir de ahí hizo todo lo que pudo. Al principio ella está, bueno, como te digo, está bajo esta influencia, esta dominación de él y no le costó entender al principio que era una víctima de violencia. Es como que no lo podía aceptar al principio hasta que, bueno, hizo la denuncia, efectivamente, fue al hospital donde constataron sus heridas, tenía marcas en el cuello, tenía derrames en los ojos. Él deja la casa, No. no deja la casa. Pero perdón, hace la denuncia y cómo Ah. ¿cuál es la carátula que le ponen en la denuncia? ¿De qué manera actúa la justicia? ¿Le pone una perimetral? ¿Le da un botón antipánico? Bueno, sí, le ponen lesiones leves, aunque ella dijo, me insistió mucho en que él la quiso matar. Era un intento de femicidio. Claro. Fue un intento de Lesiones femicidio. leves. Derrames en los ojos. Lesiones leves. De la asfixia. Sí, Exacto. tenía- Escuchamos porque digo, hay que entender, no es Exacto. que ella hizo un relato que no se constataba. Y estamos viendo Con unas dos fotos- testigos, además, con dos los testi- hijos. Con Sí, dos sí. testigos y con una diferencia de fuerzas. Estamos viendo imágenes de la víctima. Estamos con Rocío, que es la hermana de María Isabel. En esta Argentina donde los números de femicidios son brutales, una mujer cada 36 horas, el 88% proviene de parejas estables o de exparejas. Mire lo que son las marcas, mire lo que son las distintas secuencias de esta vida
de una mujer que comenzó muy joven a creer en el amor, a armar una familia, a tener 2 hijos, y hoy aquí su hermana dando en a la tarde un valiente testimonio, porque las mujeres en la Argentina han tomado la determinación de no callarse más, de luchar, de denunciar, pero saben que muchas veces no alcanza porque los resultados son, lamentablemente, la muerte nada más y nada menos. Este hombre, después de agredir a tu hermana por primera vez con una carátula insólita de una justicia argentina que no está a la altura, lesiones leves, ¿sigue viviendo con ella y los chicos? No. Ella va a hacer la lleva a la policía a hacer la del hospital y a hacer la denuncia. Le toman la Ellos denuncia. estaban al tanto de lo que estaba pasando. En ese momento ella me llama y me dice, por favor, vení, me quiso matar, por favor, vengan. Entonces voy con mi hermana menor y el novio de mi hermana menor, vamos para allá enseguida. La encontramos en la comisaría donde toman la denuncia. Cuando terminan, la mandan de vuelta a la casa, a donde estaba él. O sea, a él en ningún momento se lo llevan. Claro. Porque O sea, para la justicia, lesiones leves y la persona agredida tenía que volver para dormir bajo el mismo techo que el agresor. Sí. Esto no fue hace 1000 años, ¿eh? 2021. sí. Entonces me acuerdo que volvemos, la verdad que con mucho miedo porque no Pero sabíamos obvio. cómo iba a reaccionar. Me acuerdo que bajamos, mi hermana quedó en el auto con los chicos, María, y mi hermana menor y mi cuñado, el novio de mi hermana menor y yo bajamos con un gas pimienta porque nada, Y sí. teníamos miedo. No los acompañó una patrulla. No, ¿Y Solos. sabés la gravedad de esto? Solos. A ver, no es la primera vez que escuchamos este tipo de relatos donde una mujer va a denunciar y no Sí. la escucha. Le dice, anda a tu casa, vemos qué Sí, pasa vuelva. después. Yo creo que esto tiene un agravante. Ustedes son de Cañuelas. Cañuelas, si bien es una ciudad, funciona como un pueblo. Lo conozco. O sea, es muy fácil. Todos se conocen. Sí, hay una cercanía, O sea, hay claro. una cercanía. Exacto. Las distancias son muy cortas, no es que queda perdida la historia en el mundillo de la gran ciudad. Jamás le dieron bola, No, la no. escucharon, no la Chicos, siguieron. lesiones No la leves. custodiaron. Y llegamos a un punto de la historia que está contando aquí la hermana de María Isabel, Rocío, que llegan con el auto a la puerta, está el golpeador adentro de la casa y tu hermana tiene que volver a ese domicilio. ¿Qué pasa a partir de ese momento? nada, o sea, él nos abre la puerta, yo le digo, trataste de matar a mi hermana, digo, te tenés que ir, y me dice, o sea, él apela como a ese sentimiento de familiaridad, porque bueno, fue nuestra familia durante 20 Claro. años, y me dice, no, nada que ver, o sea, no, estábamos jugando, no pasó nada, ¿cómo voy a hacer algo? Yo es la madre de mis hijos, como dale, tipo, Rocío, vos me hizo dudar? conocés. ¿Te hizo dudar? No, No. no, yo le creía a mi hermana en todo ¿Y momento. vos no tenías miedo Jamás de entrar? dudé. ¿Vos no tuviste miedo? Sí, tenía miedo. Pero le dije, o sea, él me quería insistir, yo le decía, no, vos quisiste matar a mi hermana, vos quisiste matar a mi hermana, vos quisiste matar a mi hermana. Entonces, cuando no me podía convencer, me dice, cambia completamente la cara y me dice, Claro. no, es que yo, como que pone cara como de pobrecito, y me dice, no, es que yo tengo problemas psicológicos. Se victimizaba. Sí. Ujú. Entonces yo le dije, bueno, tenés que hacerte tratar porque en este momento sos un peligro para tu familia. Le digo, te tenés que ir. Me dice, no, yo no me voy a ir porque esta es mi casa. No me voy a ir. En ese momento, viendo la situación, y me imagino que, obviamente, vos conmovida, con miedo, tu otra hermana María también con miedo, por supuesto, María Isabel en ese momento asustadísima. Los chicos, por favor. Los chicos, Los o sea, hijos. 15 y 11 años, estamos hablando de 2 criaturas que vieron toda la situación. Digo, en ese momento, ¿trataron de convencerla a tu hermana de salir de esa casa y llevártela no sé, a tu casa, por ejemplo? No, mi hermana igualmente no quería volver, en ese momento estaba aterrorizada, no quería estar cerca de él. Y ante la negativa de él le dije, bueno, salí entonces un rato afuera que voy a buscar algunas cosas y me vamos, las llevo. claro. Entonces él quedó afuera, pero él insistía mucho en que tenía que ir a hablar con mi hermana, que era un problema que tenía con ella, que él tenía que hablar con Se ella. arreglan entre ellos. Claro. Sí, para mí que él quería Típico. insistirle, Típico. convencerla. Convencerla. La quería manipular. Claro, Sí, sí. convencer. Incluso cuando ella estaba yendo a hacer la denuncia, él la llamaba por teléfono y le decía, por favor, que no denuncie, que es culpa de ella porque ella nunca le sacó turno con un psicólogo. O sea, como Sí, que sí, buscaba sí. todavía... Y tu hermana manipularlo. vulnerable ahí. Rocío, esto Sí. continúa, no quiero acelerar la historia, pero del 2021 al 2023 Sí. la justicia lo excluye del hogar. Además de eso, tiene prohibición de acercamiento. Y sin embargo, por eso hablo de las similitudes, Paulo, con el caso de Luna y de Mariel, porque los psicópatas programan y empiezan a pensar el crimen mucho antes, porque no ocurre en una fecha casual, Rocío. ¿Cuándo termina matando a tu hermana? El 16 de marzo. Fue una semana después del 8M. Lo recuerdo bien porque... Día de la Mujer.
Y donde tu Y la hermana marcha. reclamaba, ¿no? La marcha, Sí, por supuesto. marchamos juntas y esa fue la última vez que la vi. Ujú. ¿Ella ya vivía sola con sus hijos? Sí, ella quedó en la casa de Cañuelas que compartían porque al finalmente él se fue porque en su Lo momento, sacaron. en ese momento no quiso irse, yo me fui con mi hermana, me la llevé a mi casa y al día siguiente hablamos con la familia de él que fue a buscarlo y se lo llevó y después nos vino a entregar las llaves y a pedirnos que por favor no hagamos la denuncia. Antes de ir esa noche y evitando algunos datos, porque creo que te acompaña un sobrino tuyo. Sí, mi Bueno. sobrino menor. Primero, sin que estés en cámara, no es el tema. Son momentos terribles para él y para vos. Son víctimas colaterales de un femicidio, pero a él le quiere decir públicamente que es una mierda lo que estás viviendo, pero que todo va a estar bien. ¿Sí? En algún momento tenés una tía muy fuerte que le pone el alma y que va a hacer que todo esto esté mejor, de alguna manera y como se pueda. Ahora, más allá de todo esto, quiero preguntarte cómo llega esa fecha y de qué manera le pone fin a los días de tu hermana. Bueno, mi hermana desde que se separó trató de hacer todo lo posible, hizo todo lo que una víctima debe hacer. Se separó, contacto cero, nunca más volvió a hablar con él ni a tener ningún tipo de contacto. Fue a terapia individual, fue a terapia de grupo también en una ONG que se llama Shalom Bait, que la acompañó muchísimo, que tiene un programa de asistencia a víctimas de violencia de género, y ahí hizo una terapia grupal con otras víctimas, lo que le ayudó a entender su condición, Claro. a entender muchas de las violencias que vivía y que no se había dado cuenta al reunirse con otras mujeres que también pasaban por esa situación. Ella podía Muy dura, vivir, por favor. digo, cuando digo podía vivir sin miedo, salía a la calle tranquila. Este hombre rondaba por la zona donde ella se movía, daba algún tipo de amenaza, de indicio de algo. Que sepamos, no. Que sepamos, no andaba cerca, pero quien sí hostigó mucho a mi hermana fue la familia de él, sobre todo las hermanas. Además, Las hermanas, hay gente- una de ellas intentó agredirla gente obsesiva, físicamente, ¿no? le rompió el celular. Ah. También hubo violencia económica de parte de ellos, ya que ellos alquilaban unos locales que pertenecían a mi hermana y dejaron de pagarle y era su principal sustento para los chicos. ¿Qué le decían? ¿La culpabilizaban de la situación? Sí, básicamente, sí, para ellos ella era la culpable, era la hija de puta, o sea, Sí, sí, la sí. que lo volvió loco, el pobrecito estaba enfermo, ella era la que lo separó de los chicos, la que dejó a los chicos sin ¿A él familia. lo quisieron revincular con sus hijos o no tuvo que atravesar eso? Él solicitó la revinculación, nunca pagó manutención alimentaria ni trató nada, pero pidió revinculación, que para mí lo hizo o Para fue por molestarla a insistencia ella, de es su violencia familia, vicaria. Para estar es lo cerca que de- o para hablamos. amedrentarla, de la que es lo que mujer, hizo. ¿no? para Porque molestarla de alguna manera. Porque nunca les importó. Sí. Y por suerte hicieron entrevistas con trabajadores sociales, fueron a la casa de ella y de él. Una jueza entrevistó a los chicos y ellos expresaron que no querían verlo, pero aún se respetó su voluntad. Pero bueno, en esa entrevista la jueza les dijo que deberían darle una segunda oportunidad al padre. Amorosa. Al padre. Yo me quedé porque como no trabajo todos los días en el programa, pero todos nos conocemos, muy con tu tema, Luis, porque vos estabas muy sentido y muy dolido porque a veces estas historias también reflejan cosas personales, así que lo sentiste esto muy, muy potente y muy fuerte. Yo veo una mujer con coraje Ujú. y veo un pibe intentando sobrevivir. Jovencito. Son víctimas colaterales, Sí, terrible. lo reitero, porque cuando pasa eso, si vemos una Rocío fortalecida, luchando con el nombre de su hermana como bandera, cuesta mucho Las volver a marcas, vivir. obvio, ¿no? obvio. El dolor. Uno y piensa el que porqué, ¿no? la víctima es quien murió. Sí. Y volver a vivir cuesta en tiempo real. Ajá. No quiero hablar mucho porque también hay un pibe que es menor de edad, pero como mínimo 5 años te debe estar pasando a vos, Ajá. que te dirimís entre, Rocío, el duelo y el luchar por justicia. Porque esta justicia tan hija de puta, si se me Lenta. permite, además, ahora, después de muerta, María tiene 2 causas. Una por lesiones leves. Leves. O sea, no la aglutinó ni la Que sumó era Paulo. el principio de todo esto. O sea, sigue juzgándolo a este señor con juicio abreviado. ¿es Sí, así? con Ya todas se le dio cosas una ridículas. condena. Claro. Pero ya sin, Fue de 1 año. sin la hermana viva. Y Un a- año. Lo queremos, amigo. Aparte, Por favor. No, es queremos. luchar por ellos. Paul, No, por favor, ¿cuántas por favor. veces nosotros hablamos de que lo importante son los nenes Sí. y a esos nenes le sacaron en el mismo momento, porque ellos
de alguna manera no eligen dónde nacer. Obvio, Le sacaron obvio. el papá y la mamá en el mismo Como momento. le pasó al hijo de Luna. Se quedaron sin papá y sin Como le mamá. pasó al hijo de Obviamente, antes que tener un papá monstruo así, Sí. es preferible tener nada, ¿no? Exacto. Pero, digo, Pero ese perdón. pibe se quedó sin papá y sin mamá. ¿A los cuántos? A ¿Cuántos los años tenían los 11, chicos? 15. 13 y 17 cuando Mirá. mi hermana falleció, 13 y 17. Y además, bueno, ellos Terrible, presenciaron terrible. todo. Claro, ellos lo vi, es el trauma, no, o sea, no es solo el trauma de lo que pasó, sino de lo que vieron, No, de lo que vivieron. Y lo que vivieron, lo que sintieron y cómo sigue la vida. ¿Y cómo sigue ahora? ¿Cómo sigue ahora? Porque vemos el caso de Luna y vamos a seguir contando lamentablemente casos. Y ustedes, como dice Luis, lo viven en carne viva. ¿Cómo sigue todo esto para una familia? Nosotros tratamos de estar lo más enteros posible, tenemos acompañamiento psicológico. Ajá. Y bueno, a nuestra manera tratamos de honrar la vida y memoria de mi hermana viviendo lo mejor posible, pero es un duelo eterno. Es una, ¿cómo te explico? Es una condena a tristeza perpetua. Sí, para nosotros, la condena es para nosotros. Claro. O sea, hasta el último día de nuestras vidas vamos a sentir ese dolor. Rocío, si te puedo pedir cómo era tu hermana María feliz, hablando con vos, cómo era como hermana, porque si no, tenemos que pelearle a la muerte desde la vida, para que también tus sobrinos recuerden esa otra mamá que ellos recuerdan, que era una madre feliz. Sí, mi hermana sobre todo cambió muchísimo después de que se separó, fue mucho más feliz, a pesar de que sí tenía miedo y constantemente iba a reclamar a la fiscalía, al juzgado de garantías, el cambio de carátula porque decía que la quiso matar y que él tenía que ir preso. Después pareciera como si se hubiera, cuando se separó de él, como si se hubiera liberado de un gran peso. Claro, Pero claro. Ella empezó a actuar de otra manera, a estar más contenta, a ser más abierta. Más segura, más tranquila. Sí, Más sí, sociable, más seguramente, ¿no? independiente. Claro. Liberada en... Claro, Y libre. también muchas ella costillas, nunca comillas, contaba ¿no? nada, era muy reservada, muy cerrada, y claro, porque claro, vivía cosas que le daba vergüenza contar. Y después de eso, con terapia y acompañamiento, la verdad es que estuvo mucho mejor. ¿Te acordás cómo fue la última conversación que tuviste con ella? La última conversación que tuve con ella fue el día anterior, cuando me contó que había ido a la fiscalía, el día anterior a su asesinato, había ido a la fiscalía a ver cómo estaba la causa y pudo ver unas pericias psicológicas que le habían hecho a él, que se habían hecho recién en diciembre. Estas pericias fueron solicitadas desde el principio, desde el primer intento de femicidio, y se hicieron recién en diciembre del 2022. Y ella pudo ver y a escondidas le sacó unas fotos que nos pasó, porque en realidad no tenía permitido sacar esas fotos, no la dejaban. ¿Qué decía? Decían que sí, que era una persona machista, que no tenía autocrítica y que podía tener actitudes poco reflexivas. Yo entiendo que es absolutamente antipático decirlo, pero el homicidio de María ocurrió en 2023, bloqueó las puertas. Estaba María en un auto esperando que salieran sus hijos para ir al colegio. Informó el hecho policial nada más, bloqueó las puertas de atrás con otro auto y le desenrajó 2 tiros. ¿Es así? Creo que fueron 4. 4 tiros. 4 tiros. Sí, fueron 4 tiros, o sea, algunos, y cuando estaba en el suelo, ya tirada, le dio otro en la cabeza. Los Para hijos rematarlo. vieron Viendo esto. todo eso. Rocío, te quiero agradecer mucho. Es duro revivirlo, pero también es un vehículo para que estas historias nos concienticen y nos hagan alertar sobre sociedad, porque estamos como dormidos, contamos sigue casos, pasando. ¿no? Y van a seguir Porque pasando sigue lamentablemente. Así que un gusto verte, lamento lo que pasó a la familia. Fuerza como tía, Gracias. lo mejor para la familia y gracias por venir. Gracias.